compartiendo la pantalla, así que quien no la encuentre, como siempre explico, la puede encontrar entre los participantes de la sala. Hay dos participantes con mi nombre, uno tiene mi filmación y otro tiene la pantalla que estoy compartiendo. Norma dice que tiene que reorganizar el material y releerlo con tranquilidad, todo eso. El material es interesante, todo lo que yo les subo al aula, como les decía recién, es interesante porque son cosas que a ustedes van a sentirse identificados, son problemas que van a reconocer que ustedes tienen, los textos que les he subido sobre lectura, sobre comprensión lectora, y esto que es la clase 8, que es un choclazo de materiales, lo que voy a decir en la clase de hoy, tiene que ver con las características del texto, y es una redacción bien acompañada, como para que son clases que yo he ido escribiendo o he ido tomando así de distintos lugares, por ahí les voy referenciando los autores, como para que ordenadamente puedan pensar la estructura del texto. Están buenos los textos. La clase de hoy está completamente basada en la clase 8, así que ustedes ahí van a poder encontrar todo el material escrito. Lo primero que vamos a hacer hoy, la clase pasada estuvimos viendo un poco algunas características del lenguaje académico, las estructuras del texto. Habíamos visto que el texto tenía una superestructura esquemática, que era un esquema de contenido, y una macroestructura, un esquema así, más allá del contenido, un esqueleto del texto. ¿Se acuerdan que vimos ese ejemplo de la carta? Y después habíamos visto que los textos tenían una macroestructura semántica, es decir, toda una estructura de sentido. Bueno, hoy vamos a desglosar un poco esos contenidos nuevamente, ordenarlos en lo que es entender bien la noción de texto, que también dijimos la última clase que la palabra texto en latín no en vano significaba tejido, porque era interesante pensar el texto como un tejido, en el sentido de que, al igual que los tejidos, los textos, si se les suelta un punto, se tienen que desarmar. Es decir, si algo yo saco y el texto no se desarma, quiere decir que está sobrando, ¿sí? Entonces está bueno pensar en esta metáfora y a partir de eso vamos a desarrollar hoy un poco la idea del texto. Bien, voy a pasar la diapositiva. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un texto? Yo ahí les pongo, hola Vale, buenas noches. Yo ahí les pongo una definición muy básica que la vamos a ir explicando. Dice, un texto es un conjunto estructurado de enunciados, construido a partir de varios niveles de organización. ¿Por qué esto? Porque si ustedes leen la clase 8, que realmente se las recomiendo, porque está así como redactada en formato clase, hablándoles a ustedes, dice que no cualquier conjunto de enunciados, o sea, entendamos por enunciado una emisión de lengua, ¿sí? Una oración, algo que decimos, no cualquier conjunto de enunciados es un texto. Yo puedo decir un montón de oraciones una detrás de la otra que no se relacionan entre sí y difícilmente puedo decir que eso, que eso es un texto. Yo ahí les voy poniendo ejemplos en la clase 8. Porque un conjunto de enunciados para constituir un texto tiene que estar estructurado, tienen que estar relacionados entre sí a partir de varios niveles de organización. En primer lugar, tienen una estructura semántica, es decir, de sentido. Semántica quiere decir de sentido. Tratan sobre un mismo tema todos los enunciados. Todos los enunciados pertenecen a una macroestructura semántica, tienen un mismo significado. En última instancia, ¿no? Tratan un mismo tema. Tiene además, estos enunciados que tratan sobre un mismo tema, una estructura sintáctica. ¿Qué quiere decir eso? Están relacionados entre sí al nivel superficial de la lengua. Voy usando conectores, conjunciones, en efecto, en consecuencia. A partir de esto podemos ver, voy separando en párrafos, voy uniendo las palabras, voy retomando como dijimos anteriormente, a continuación diremos, todas esas expresiones que sintácticamente a nivel de la superficie de la lengua me ponen en relación los enunciados que conforman un texto. Entonces tiene que tener además una estructura de significado, una estructura que demuestre en el nivel superficial de la lengua que todos los enunciados están enganchaditos entre sí. Un ejemplo básico de un texto que no tiene una estructura sintáctica es esos primeros textos que nos hacen escribir cuando empezamos a estudiar una lengua extranjera y nos hacen describirnos y decimos, como no sabemos usar conectores todavía, decimos, yo soy Amparo, yo tengo 28 años, yo nací en Argentina, yo estudié letras, yo soy profesora. Y sí, todos esos enunciados tal vez tratan sobre un mismo tema, un mismo gran tema que es yo, pero no tienen una estructura sintáctica, no están unidos entre sí.
para convertir en texto esos enunciados tendría que decir, yo soy Amparo, nací en Argentina y tengo 28 años, estudié letras y me dedico a la docencia, enseño tal cosa, y eso estaría todo más estructurado sintácticamente de modo que parezca un texto. Y además tiene una estructura pragmática. ¿Qué quiere decir pragmática? Que tiene un objetivo, que se propone algo, tiene un propósito, tiene una intención comunicativa ese conjunto de enunciados, quieren lograr algo y lo logran, ¿sí? Quieren lograr algo, estructuran sus enunciados de modo tal que logren ese objetivo de comunicación, lo que sea que quieran decir. Si un conjunto de enunciados trata sobre el mismo tema, está todo estructurado sintácticamente, pero no logra el objetivo que se propone, entonces el texto también falla, resulta inadecuado. Entonces, estas tres estructuras son básicas para considerar un conjunto de enunciados como un texto. A partir de esto es que, entonces, uno se puede preguntar, como preguntamos al principio, ¿todo conjunto de enunciados constituye un texto? En realidad, vamos a ver que para que un conjunto de enunciados constituya un texto, es decir, tenga estas tres estructuras que son necesarias, tiene que cumplir con tres principios de construcción que son propiedades del texto, son las propiedades más importantes. En la clase 8 después, y las vamos a ver ahora un poco al pasar, yo les hago dialogar varios autores, porque los lingüistas no se deciden, han mencionado hasta 12 propiedades que tienen que tener los enunciados para hacer un texto. Yo les presento la versión que propone 7 propiedades, pero entre todas ellas, las más importantes son estas 3 propiedades. La adecuación, la coherencia y la cohesión. Son todas palabritas que un poco nos suenan. La adecuación, les pongo ahí, es la característica de los textos que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo. Es decir, tiene una estructura pragmática. Un texto que cumple con su objetivo es un texto adecuado. Entonces, si el texto tiene una estructura pragmática, está bien construido desde el punto de vista comunicativo, desde la situación comunicativa o la situación retórica. ¿Se acuerdan que habíamos visto el concepto ese de situación retórica? Que era una situación que nos demandaba por respuesta a un texto. Teníamos un objetivo, una exigencia específica, un lector, un tema, bueno. Si yo logro cumplir con ese propósito que me propongo con mi texto, entonces mi texto resulta adecuado. La coherencia es la propiedad que tienen los textos que nos hace verlos como una unidad de significado, como una unidad de sentido. O sea, la coherencia es la propiedad que tienen los textos que tienen una buena macroestructura semántica, es decir, una estructura de sentido, tratan sobre un solo tema, y además la coherencia también se vincula con la adecuación, ya vamos a ver más detenidamente estos conceptos, pero la coherencia, por un lado, tiene que ver con que el texto tenga sentido, porque como ya hemos mencionado, creo, la palabra coherencia o coherente en lingüística significa lo mismo que en la vida real, ¿sí? Un texto es coherente en la medida en que tiene sentido hacia adentro, porque todas las partes se relacionan entre sí, pero también tiene sentido hacia afuera porque es adecuado, porque tiene que ver con el objetivo que se propone, con el lector que se plantea, etcétera, etcétera. Y la cohesión, todas estas tres fundamentalmente, pero sobre todo la coherencia y la cohesión las vamos a ver con más detenimiento. La cohesión es la manifestación sintáctica de la coherencia, es la propiedad de los textos que tienen una buena estructura sintáctica. Un texto está bien cohesionado si hay mecanismos lingüísticos, dice ahí, o sea, mecanismos de la lengua que revelan al receptor la relación entre las partes de un texto, ¿sí? Que le muestran al lector cómo las partes del texto están relacionadas. Y cuando digo en primer lugar, a continuación, finalmente, entonces, en consecuencias, lo dicho hasta acá nos permite, bueno, todo ese tipo de estructuras que le demuestran al lector que las partes de mi texto están relacionadas entre sí, hacen que el texto tenga una estructura sintáctica y por tanto que esté cohesionado. Yo cuando suelo preguntar qué significa la palabra cohesión, la gente suele hacer esta seña, ¿no? Como que no sabe definir, pero hace esta seña. La palabra cohesión quiere decir eso, como unión, ¿sí? El texto está todo unido. La cohesión es la propiedad que hace que el texto sea un tejido, de hecho. ¿Sí? Es la propiedad que hace que si yo saco una parte de mi texto, se desarme todo y tenga que reponer esa parte que he sacado. En la clase 8 ustedes van a encontrar también detalladas las otras
propiedades porque me parece curioso, más anecdotario, son interesantes, una de ellas la vamos a ver la clase que viene, pero no es tan relevante prestarle atención a otras. Yo se las he traído acá como para que las entendamos. A ver qué pasa la diapositiva. Bien. Las 7, entre otras formas de clasificar las propiedades de un texto, que yo les pongo en la clase son estas: intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad, intertextualidad, gramático corrección y estilística. La intencionalidad y aceptabilidad son interdependientes y dependen. La intencionalidad es que se centra en el escritor, es que el escritor tiene un propósito, tiene que tener un objetivo, tiene que tener una intención para emitir un texto, y ahí tenemos la estructura pragmática que veíamos recién. Y la aceptabilidad es que al lector le resulte aceptable ese texto, que logre el autor generar en el lector el efecto que quería. O sea que la intencionalidad y la aceptabilidad se relacionan en última instancia con la adecuación, se resumen, se sintetizan en la propiedad del texto adecuación, ¿sí? Porque el texto es adecuado en el medio que tiene un propósito y lo cumple, tiene una intención y es aceptable, es aceptado por su lector con ese propósito. Entonces, por eso es que es más importante las otras 3 propiedades que todas estas, ¿no? Estas 2 se resumen en cierta medida dentro de la adecuación. Después, la informatividad quiere decir que un conjunto de enunciados constituyen un texto en la medida en que van agregando información nueva, van haciendo avanzar el contenido y van organizándole el surgimiento de la nueva información al lector para que se mantenga entretenido y no dan vueltas siempre sobre lo mismo. Bueno, eso básicamente tiene que ver también con la cohesión, con la coherencia. Si un texto repetitivo ya automáticamente se vuelve incoherente. Entonces, es informativo en la medida en que puede desarrollar la progresión temática que veíamos en la clase pasada. Hoy vamos a volver sobre el concepto de progresión temática. A ver. Que en el trabajo incorporen lo aprendido en la materia. ¿Y cuándo tienen que entregarlo, Silvina, al trabajo? Porque probablemente a lo que se refiere es a las normas APA, que la vamos a ver recién en la clase que viene nosotros. La semana que viene. El miércoles vamos a ver todo lo demás. Obviamente que lo tienen que tener en cuenta, que es todo lo que hablamos, esto de cómo planificar el texto, pensar que esté estructurado, los ejemplos que vamos poniendo de uso. Les pido un ensayo. Bueno, sí, hablé con la profe Erika alguna vez. Es una sola carrera. ¿Cuál es la carrera que tiene ética en primer año? No me acuerdo. Les voy a poner material sobre el ensayo. El ensayo es un género, hago un paréntesis acá, un género textual muy dependiente de consignas, ¿sí? Es un género muy libre, uno de los géneros más difíciles de escribir. Yo suelo basar el taller en la FAD sobre el género ensayo, pero es muy, muy difícil de trabajar a la distancia. Lo que supongo que la profe les ha dado algún ejemplo, y si no, yo les voy a subir material sobre ensayo para que Textil tenga a disposición. Voy a poner como una clasecita aparte sobre ensayo para que ustedes tengan a disposición. Y estaré ahí para acompañarlos en las dudas que vayan teniendo. No es fácil escribir un ensayo, ¿sí? Es un género de élite, como yo le llamo, uno de los géneros más difíciles de la escritura académica. Lo que estaría bueno entonces es que me compartan este material que ella les ha dado sobre el ensayo, para que yo no me sobreponga a eso, porque el ensayo, insisto, es un género muy dependiente de consigna. El profe puede diseñar cómo quiere que sea el ensayo, porque es un género libre, y en base a eso, si ustedes me comparten este material mañana, yo entre mañana y este fin de semana les subo una clase especial que se va a llamar ensayo para quien quiera, y sobre todo los de textil que tienen que escribir un ensayo. Lo demás, todo lo que vamos viendo en la materia se tiene en cuenta, y lo que va a quedar por ver en la clase que viene es citación y normas APA. Bien, entonces, informatividad tiene que ver básicamente con que el texto haga avanzar su información, vaya avanzando en el contenido, y de manera ordenada, coherente, lógica, o sea, se reemplaza con coherencia y cohesión. Situacionalidad quiere decir que un texto funciona en una situación comunicativa determinada, que es una situación retórica. O sea, un artículo de investigación científica funciona, es adecuado en la situación comunicativa que lo convoca, que es colegas de misma disciplina leyéndolo. Porque después no funciona. Si yo a ustedes les subiera un artículo que yo escribí sobre filología clásica, no van a entender nada. Les va a parecer un texto incoherente, inadecuado, pero porque no son un lector modelo ni ahí, un texto que va a tener citas en latín sin traducir, o sea, porque no estoy pensando en ustedes cuando lo escribí.
Entonces el texto funciona en la medida en que en la medida en que circula dentro de la situación comunicativa que lo convoca. Eso quiere decir situacionalidad. También se reemplaza con la propiedad valiosísima que es adecuación. O sea, un texto es adecuado en la medida en que funciona dentro del ámbito para el que está pensado. ¿Sí? Si yo les paso a leer, si les propongo que lean las cosas que estoy escribiendo para mi tesis doctoral, ustedes no van a entender nada, pero no porque sean tontos, simplemente porque no estoy pensando en ustedes cuando los escribo. Entonces no estoy pensando que necesitan ustedes, que les traduzca las citas, que les explique quiénes son los autores que cito, etcétera, etcétera. Bien, eso es la situacionalidad. La intertextualidad es una propiedad que me parece súper interesante, y sí la vamos a ver la clase que viene, que tiene que ver con que todo texto se construye poniendo en relación otros textos que yo ya he leído antes. Y no solo eso, sino que además los cito a esos textos. Entonces, la clase que viene vamos a hablar un poco de todo lo que implica la intertextualidad de la escritura académica y cómo se hace, cuál es la técnica para citar y construir después el apartado que se llama bibliografía, que es una parte un poco engorrosa de la escritura académica, pero a todo se sobrevive. Esa es la intertextualidad. Después, gramática o corrección, y es que todo texto tiene que, para funcionar, ser adecuado, coherente, cumplir con cierta corrección gramatical, pero esa es la parte más sencilla, porque uno puede no saber nada de gramática, pero la información sobre gramática se encuentra a primera mano en internet por todas partes, ¿sí? Yo les voy a dejar en la última clase que suba, que no vamos a tener así virtual, sino como un material extra, algunos consejitos de gramática y sintaxis, pero eso se aprende con el tiempo, leyendo mucho, corrigiéndose mucho a uno mismo, entonces no hay que preocuparse mucho por ahora, porque se va aprendiendo de leer, adquiriendo lecturas, uno va adquiriendo las estructuras. Y estilística, y es porque un texto funciona en la medida que tiene el estilo adecuado al lugar en el que va, o sea, también se reemplaza con adecuación, ¿no? Porque un texto académico tiene que tener un estilo académico, un texto administrativo tiene que tener un estilo administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas propiedades yo se las pongo ahí a modo anecdotario y explicadas en la clase, pero en última instancia todas se resumen en las tres principales: adecuación, coherencia y cohesión, que son los tres principios rectores para que un conjunto de enunciados pueda convertirse en un texto. Estos textos, estos enunciados, que constituyen un texto y que por tanto tienen una estructura de sentido, nosotros habíamos visto en la clase pasada, acá les traje de nuevo el cuadrito, tienen que cumplir con ciertas estructuras, tienen que estar organizados en distintos niveles de estructuras. Nosotros habíamos visto que tenían una estructura global que estaba conformada, por un lado, por la superestructura, que correspondía con la organización esquemática del texto, es decir, su formato. Habíamos visto el ejemplo de la carta, que a simple vista, con un par de rayas, podíamos darnos cuenta de que se trataba de una carta, y que todo texto también tenía, además de ese formato o esqueleto, una macroestructura semántica, que era la organización conceptual, es decir, la organización del contenido, de los sentidos. Por tanto, lo que hacía ahora vemos lo que hacía a la coherencia textual. Y además, habíamos visto el pasar y no habíamos llegado a concentrarnos mucho en esto, todos los textos tienen una microestructura, o sea, esa macroestructura semántica está organizada en microestructuras, que es como ordeno yo la información dentro del texto, ¿no? Un apartado, cada apartado es una microestructura. Dentro de un ensayo, por ejemplo, el ensayo no tiene apartados, es un solo texto de una sola tirada. Entonces, mis microestructuras de preferencia son los párrafos, y yo tengo que organizar la información en un párrafo, en otro párrafo, en otro párrafo, en otro párrafo. Les he subido información muy interesante sobre los párrafos. Creo que algo que no les agregué y les voy a agregar ahora, cuando les suba el video de la clase y demás, pero capaz que sí lo hice, ahora no lo recuerdo, son unos videos de un profesor español muy interesantes sobre cómo organizar la información en un texto. Pero para el ensayo es un poquito más difícil. El ensayo es un texto, un género, el más hermoso de todos para mí, de la escritura académica, pero ya los voy a subir a Yeren, no te preocupes, voy a corroborar y les voy a subir todo. Total, les tengo que subir como una clase 8 bis, que sería esta, ¿no? El video, el PowerPoint y demás. El ensayo es uno de los géneros más hermosos porque está en la frontera entre el texto académico y el texto literario. Es un texto precioso, pero muy difícil de escribir, pero esto no es para amedrentarlos, es para que ustedes apliquen esto que venimos tanto conversando, de que tenemos que hacer el mejor texto posible para las circunstancias de las que disponemos, ¿no?
estamos recién aprendiendo a escribir, recién estamos entrando a la universidad, no pretendamos escribir el mejor ensayo del mundo como lo haría Paul Auster. Intentemos escribir un ensayo a la altura de las circunstancias que cada uno dispone, sin apabullarse. Bien, volviendo entonces a las estructuras textuales, habíamos visto que, como retomando para poder enganchar con todo lo demás, el texto tenía el contenido organizado en eso que llamábamos macroestructura semántica, que daba cuenta de que el texto tenía un tema, entonces uno podía preguntar, ¿de qué se trata ese texto? Si yo puedo responder de qué se trata, es porque tiene toda una gran estructura de sentido. Y esa macroestructura queda expresada en una de las propiedades más importantes del texto, que es la coherencia. Yo acá se las traje definida. Sobre todo entre la coherencia y la cohesión yo doy forma a la macroestructura. La coherencia, yo acá les pongo dos definiciones porque tiene como un doble funcionamiento. Por un lado, es la propiedad que tienen los textos que nos permiten verlos como un todo estructurado. ¿Se acuerdan que hablábamos allá al principio que era recomendable en el momento de la planificación imaginarse una primera estructura del texto, hacer como un índice? Esto tenía que ver con que convenía desde el principio imaginárselo como un todo. Bueno, ¿por qué? Porque eso apunta a la coherencia, ¿sí? Un texto es coherente en la medida en que un todo organizado, en el que primero presento el tema, después lo desarrollo, después lo concluyo. Como lectores nos pasa que leemos un montón de textos que son incoherentes y como estudiantes nos los tenemos que bancar, los tenemos que leer y hacer de cuenta que más o menos los entendemos, pero tenemos que también ser capaces de aceptar que esas personas son malos escritores, ¿sí? Un texto coherente es un texto que está bien organizadito. Ahora bien, habíamos dicho recién al pasar y ahora lo volvemos a decir, la coherencia también funciona hacia afuera del texto y es la correlación entre el propósito del autor del texto, su contenido, el sentido y la situación comunicativa. Es decir, es también la relación entre el texto y su contexto. Eso también es la coherencia, ¿sí? La relación entre el texto todo estructurado y el contexto en el que circula, que veíamos recién. Por eso decíamos que situacionalidad, aceptabilidad y todas esas cositas se podían resumir en última instancia en coherencia. Pues por un lado, hacia el interior del texto, el hecho de que el texto esté todo estructurado, y por otro lado, hacia el exterior del texto, el hecho de que el texto se relacione adecuadamente con la situación que lo convoca, cumple con su propósito, sea adecuado a su lector, etcétera, etcétera. El otro conceptito que aparece por ahí dando vueltas es el de la cohesión. Acá se los define un poco más. Pero la cohesión es la clave a nivel lingüístico, pero se alcanza con mucho tiempo de práctica, una buena cohesión. Al principio uno ejercita, y después una buena cohesión se alcanza con mucho tiempo de práctica. La cohesión refiere estrictamente a las relaciones de significado dentro del texto, pero en el nivel de la superficie de la lengua. Y les pongo ahí, tiene lugar cuando la interpretación de un elemento del discurso depende del otro. En la clase, creo, no sé si en estas diapositivas de hoy, pero en la clase 8, fíjense, porque yo les he puesto títulos, les he puesto varios ejemplos. Tiene lugar cuando la interpretación de un elemento del discurso depende de la de otro. Si yo empiezo un párrafo, a partir de esto podemos concluir que ese párrafo suelto no se puede entender a no ser que haya leído lo que me explica él a partir de esto, ¿sí? Bueno, esa es la cohesión. La cohesión es lo que hace que una parte dependa de la otra. En este caso, y es siempre a nivel lingüístico, o sea que en este caso la marca de cohesión es el a partir de esto. ¿Sí? Ese a partir de esto no podemos saber qué significa, a no ser que hayamos leído el esto anterior, ¿sí? Entonces ahí yo les pongo que si la coherencia trabaja en la profundidad del texto, que es la macroestructura semántica, que tiene que ver con todo el sentido general del texto, la cohesión trabaja en la superficie, tiene que ver con las oraciones, con cómo conecto una oración con otra, un párrafo con otro, qué palabritas uso. Los recursos cohesivos son todos esos recursos que yo uso para ir guiando a mi lector por mi texto. En primer lugar, vamos a hacer esto, en segundo lugar, aquello. Yo voy acompañando a mi lector con todos los recursos cohesivos. Yo les he puesto bastantes ejemplos en la clase, así que les recomiendo que lean bien la parte de cohesión.
no es para que se lo aprendan de memoria ni nada de eso, insisto, sino simplemente para que presten atención a cómo construyen sus textos, ¿no? Eso tiene que ver con los conectores, les he puesto un montón de conectores en la clase 8, los conectores que son estas palabritas que no significan nada a nivel de la oración en la que se introducen, sino que significan en la gran oración textual, en consecuencia, sin embargo, no obstante, en síntesis, para terminar. Yo con eso lo voy orientando a mi lector en cómo se relaciona una parte del texto con otra, y es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, volviendo a la coherencia, que es un poquito, porque la cohesión eventualmente uno al principio le cuesta, va a usar siempre el mismo conector, así pues, pero en ese esfuerzo de poner en relación una parte con el texto lo va logrando. Al principio lo va a hacer más a los tumbos y después más, con más soltura, pero la cohesión se va logrando, que es tratar de autoevaluarnos en el hecho de que se note que todas las partes del texto están relacionadas, que el lector entienda por qué este párrafo pertenece a este texto. Y que si yo saque ese párrafo, el texto no funcione. Es tratar de lograr eso por medio de las herramientas de las que disponga al principio y después voy a ir ampliando esas herramientas. Y copiar estructuras de cohesión también de otros textos no es plagio, ¿no? Leer un texto bien escrito y decir, ay, mira qué lindo cómo introduce este párrafo, cómo conecta este párrafo con otro, ir aprendiendo esas estrategias de cohesión de la lectura de otros textos es muy bueno. Ahora bien, la coherencia, como es tan global, tiene que ver con todo. Todas las decisiones que tomamos al momento de escribir un texto tienen que ver con un intento de sostener la coherencia del texto. ¿Qué decisiones son estas? Sostener el tema. Fíjense, por eso yo les decía que muchas de las propiedades del texto se relacionaban en última instancia con la coherencia. Sostener el tema, atender a la superestructura, o sea, mantener la superestructura que nos han propuesto, asegurar que la información del texto avance, que no sea redundante, distribuir esa información de algún modo, en los primeros párrafos voy a poner esto, después esto, cohesionar esos elementos, o sea, la cohesión también tiene que ver con la coherencia, de modo que una parte dependa de la otra, planificar cada oración, seleccionar cada palabra. Todas las decisiones en última instancia tienen que ver con hacer nuestro texto coherente. Y a la vez, hacer nuestro texto coherente tiene que ver con preocuparnos por nuestro lector, con preocuparnos porque nuestro lector entienda las relaciones dentro del texto, no se pierda, pueda leer hasta el final sin perderse. Piénsense ustedes mismos como lectores, ¿cuántas veces leen esos textos que no saben cómo llegaron hasta esto que están leyendo? De repente se encuentran leyendo un párrafo por tercera vez y dicen, ¿cómo llegó hasta acá? No entiendo qué pasó. Y bueno, hay textos que son incoherentes. También hay práctica de lectura que nosotros necesitamos ejercitar. Pero hay textos que son incoherentes, son malos autores, son malos escritores, ¿qué vamos a hacer? Serán buenos en otras cosas, pero son malos escritores. No podemos zafar de leerlos con esta excusa, pero sí podemos aprender a querer ser mejores escritores. Una de las cositas más difíciles de lograr dentro de todas estas decisiones que hay que tomar para sostener la coherencia, tiene que ver con asegurar que la información del texto avance. Eso es lo que la clase pasada introdujimos como progresión temática. Yo en la clase pasada lo presentamos apenas como eso que tenía que ver con que todo texto tenía una organización jerárquica de la información, que se iba estructurando en las distintas partes del texto y que todos los enunciados del texto hablaban sobre el tema del texto, pero no decían lo mismo, sino que iban ampliando la información, progresando. Bueno, yo les he desarrollado ahí distintos tipos de progresión temática como para que vayan entendiendo que cuando uno lee la clase de progresión temática y después se pone a leer los textos académicos de las materias, se vuelve muy interesante en buscar qué tipo de progresión temática tienen los párrafos, una buena forma de aprender también, ¿no? Yo ahí en la clase 8 les puse que hay varias formas de hacer progresar la información o el tema de nuestro texto, hacer avanzar el tema de nuestro texto. Una forma básica, yo les he puesto ejemplos muy sencillos como para que podamos verlos, ¿no? Ejemplos cortitos. Una forma básica es lineal, ¿no? Pasar, ir como, siempre hay un solo tema, ¿no? Pero ir pasando, como que el tema nos permita pasar a otra cosa vinculada con el mismo tema, pasar a otra cosa vinculada con el mismo tema, pero ir pasando como a grandes núcleos temáticos vinculados con el mismo tema. Por ejemplo, ahí les pongo el ejemplo. Dice, se los voy a leer primero y lo vemos. Voy a agarrar una plumita para poder anotarles algunas cosas.
Ay, no tengo pluma acá, por algo está medio como tilda. Ah, ya sé por qué. A ver, no, anda medio tilda. Bueno, no importa. Sin pluma. Después de largos años, Alberto ha venido a visitar a sus abuelos. Ese es el primer tema, ¿no? El tema A. Alberto ha venido a visitar a su abuelo, ¿no? Es un viejito laborioso que se pasa la mayor parte de su tiempo atendiendo la quinta. Allí cultiva legumbres y hortalizas de las más variadas especies. La producción es tan importante que destina solo una parte para consumo propio y el resto para la venta. ¿De qué podemos decir que trata en general este párrafo? Por ahí veo que hay gente que está intentando hablar y tiene el micrófono apagado. No se olviden de abrir el micrófono si quieren decir algo. Este tema básicamente habla. Bien, sí, Rosa quería decir algo, a ver. Sí, acá el tema está hablando del abuelo, de lo que Bien, hace el abuelo. bien. El tema de este texto sería el abuelo de Alberto, ¿no? Entonces, empieza presentándonos el tema con esta idea de que Alberto va a visitar a su abuelo. Ese sería como el tema A. Y después nos empieza a hablar de la edad de Alberto y de cuál es su trabajo, ¿no? Sí, el viejito es el abuelo de Alberto. Fíjense cómo eso es una estrategia de cohesión. Usar un sinónimo para referirse a algo que se dijo antes. Eso es una estrategia de cohesión. El viejito no, es un viejito laborioso. ¿Es quién? El abuelo de Alberto. Esa oración sola no se podría entender. Eso es porque el texto está cohesionado, ¿no? Es un viejito laborioso que se pasa la mayor parte del tiempo atendiendo su quinta. Entonces, el tema B sería el oficio del abuelo de Alberto. Pero después dice, allí cultiva legumbres y hortalizas de las más variadas especies. ¿Qué es ese allí? ¿Allí dónde? En En la la huerta, huerta. en la Allí quinta. Entonces, el tema C, establece un lugar donde bien, eso situarlo. también marca cohesión, porque solito no se entendería ese allí solo se entiende con la quinta de antes. Entonces, primero nos cuenta la profesión de Alberto y eso le permite hacer progresar el tema pasando a contarnos algo sobre la quinta de Alberto, digo, del abuelo. Entonces nos cuenta que cultiva estas legumbres y demás. Y después dice, la producción es tan importante que destina solo una parte para consumo propio y el resto para la venta. Esa producción claramente es la de la huerta. O sea que ahí amplía aún más un poco el tema de la huerta. Entonces fíjense cómo, para hablarnos del abuelo de Alberto, y que no nos aburramos, o que no sea muy corto el texto, lo que ha hecho es contarnos un poco sobre lo que al abuelo de Alberto le gusta hacer, y eso le ha dado lugar, no se desvía el sentido en este caso, sino que él elige orientar nuestra lectura hacia la quinta del abuelo de Alberto, ¿sí? Entonces lo que hace es avanzar la información como si fueran en subtemas. Un tema A que pasa, le permite pasar a un subtema B, que sería el oficio y las características del abuelo de Alberto, a un subtema C, que sería la huerta, que es producto del trabajo de Alberto, a un subtema D, que es la producción de esa huerta. Pero todos los temas están en última instancia relacionados, porque la quinta, sin hablar del abuelo de Alberto, no tiene sentido. La producción, sin haber hablado de la quinta, no tiene sentido. Todos los temas están relacionados entre sí, pero voy desprendiendo distintos subtemas. Esta es una forma de organizar linealmente el contenido. Ahora bien, otras veces podemos organizar el contenido de una manera con tema constante. Hay un tema principal del cual voy desprendiendo distintas características, pero que siempre vuelven fundamentalmente. Yo preguntaría a dónde quiere llegar Norma. Sí, claro, bueno, ese es un texto muy cortito que no tiene ejemplo, ¿no? Uno podría preguntarse a dónde quiere llegar, pero bueno, es un ejemplo muy cortito para mostrarles algunas características. En un texto académico es mucho más complejo. Es tan complejo el texto académico que difícilmente logremos una progresión temática lineal. En un texto académico siempre vamos a tener de este tipo, con tema constante, o la otra que vamos a ver que tiene que ver con temas alternados. Bien, con tema constante vamos a ver el ejemplo. Todos los ejemplos son sencillos como para que de paso podamos ver algunas características de la cohesión. Dice, hoy estuve conversando con mi nuevo vecino. Supe que se llama Luis y que el mes próximo va a cumplir 32 años. Trabaja en la Municipalidad de Córdoba y estudia Ciencias Económicas. En sus horas libres, me faltó la R ahí, se dedica a su único hobby, leer novelas policiales.
Como buen sagitariano, es un tipo paciente y ordenado. Bien, el tema constante es el nuevo vecino. Pero después voy diciendo distintas cosas del nuevo vecino. Sigo hablando del vecino, pero primero digo cómo se llama y cuántos años tiene, después digo dónde trabaja, después digo qué hace en su tiempo libre, y después digo cuáles son sus características. Esta es una estructura muy común en un texto académico, ¿sí? Yo propongo un tema del cual voy desprendiendo distintas cosas, pero siempre tienen que ver con un tema principal, ¿sí? Igual uno va jugando con esto. Lo importante es darse cuenta de que hay distintas opciones. Y la cohesión es eso que me hace que si yo leyera solo esta oración, en sus horas libres se dedica a su único hobby, me quedaría en banda si no leo el resto, porque no sé quién es sus, quién es su. Ese su, se refieren al nuevo vecino. Y la única forma de entenderlo es habiendo leído la parte anterior. Eso es la cohesión, son marcas de un texto bien cohesionado. Otra forma de hacer progresar la información es con temas derivados. ¿Sí? Fíjense, ahora leemos el ejemplo y vemos el ejemplo. Dice, la nueva casa de Eduardo está en un barrio muy tranquilo. Tiene 2 dormitorios bastante amplios, de los cuales únicamente el principal da a la calle. El comedor es pequeño y muy cálido. La cocina, en cambio, es de grandes dimensiones y con las cenas muy bien dispuestas. Cuenta con 2 baños, uno zonificado y el otro de servicio. El lavadero, que está a continuación de la cocina, es el paso obligado hacia el patio. El tema de este texto es la nueva casa de Eduardo. Pero fíjense, el tema A es la nueva casa de Eduardo, pero tiene subtemas A1, A2 y A3. En realidad tiene un subtema que es los dormitorios. No, tiene, sí. Los subtemas son como los partes de la casa, ¿no? Entonces, un subtema A1 es los dormitorios de la casa. Y es la casa, pero es una parte de la casa. El otro tema es el comedor. El otro subtema es la cocina. El otro subtema, el baño, el lavadero. Todos tienen que ver con el mismo gran tema, pero me dedico a una partecita de ese gran tema, después a otra partecita de ese gran tema, después a otra partecita de ese. Yo voy jugando con eso y cuando me pongo a leer, lo más fácil, lo más interesante al principio es reconocerlo en los textos académicos, que es lo que ustedes van a hacer en el trabajo. Ya van a ver, cuando yo les dé las consignas de trabajo, van a ser muy orientadas las consignas y les va a ayudar a ustedes, pero van a analizar en un texto muy bien escrito, que es el de Luján Camberiere, un poco cómo es la progresión temática de alguno de sus párrafos o sus apartados. Porque en el reconocerlo en otros textos es donde aprendemos a usarlo después nosotros en nuestros propios textos. La estrategia primordial para organizar la información en nuestros textos y sobre todo en los ensayos es el párrafo. El párrafo, tienen ahí también todo un capitulito sobre el párrafo, es de suma importancia, porque es la forma que tenemos de indicarle a nuestro lector cómo queremos que sea leído nuestro texto, cómo queremos que lea nuestro texto. Y es por un lado, en el ensayo sobre todo, es la subunidad temática. O sea, yo tengo, el texto es toda una gran unidad temática, pero está dividido en subunidades temáticas. Un texto largo tiene capítulos, apartados y recién párrafos. Pero un texto breve tiene solo los párrafos. Los párrafos son la forma de decir, bueno, este párrafo es la introducción, estos 3 párrafos son el desarrollo, este párrafo es la conclusión. Es re difícil, les voy a poner un material divino de Casani, que no sé si se los puse o se los iba a dejar para esta clase 8', que es la de hoy. Muy lindo sobre párrafos, pero el tema de párrafos también es, y también va a ser una consigna en la actividad, ya van a ver, que es analizar cómo organiza la información en los párrafos, el texto que yo les propongo, pero una buena estrategia para ir ordenando los párrafos de mi texto es intentar ponerle títulos, aunque no lleven títulos los párrafos, porque cuando yo le pongo títulos quiere decir que lo puedo resumir al contenido de un ratito, ¿no? Y ahí dice Federico que tal vez lo puse yo después, cuando suba la clase 8 bis, les voy a hacer un resumen. Ah, subí adaptado de Casani, sí, fui adaptando, fui copiando, pero de Casani creo que le subí, bueno, ya me voy a explicar. Todo va a estar a disposición, algunas cosas no las quería adelantar, ese accionar máquinas es para la planificación. Ahora les voy a subir de párrafos de Casani. El texto de Marjorie lo tienen que usar sobre lector nomás, sobre lectura.
Ahora el próximo trabajo tiene que ver con todo esto. Van a analizar en un texto de Luján Camberiere, que no importa por su contenido, sino por su forma, esto, cómo progresa temáticamente, cómo ordena los párrafos, bueno. Y el párrafo es importante porque es, por un lado, una unidad temática, pero también indica una distribución gráfica. Una distribución gráfica, ¿en qué sentido? Es lo que mi lector ve a primera vista el texto y se da cuenta más o menos cuán fácil o difícil le va a hacer leer. Por eso también es una exigencia que los párrafos estén más o menos equilibrados en su cantidad. Sí, Norma, voy a subir Castaña ahora sin falta. Siempre que hablo de párrafos subo Castaña, así que no me voy a olvidar. No, los párrafos tienen que estar equilibrados en el tamaño, ser más o menos parecidos todos. Y esto parece una contradicción, porque hacer un párrafo no es poner enter al tutun, pero a la vez tenemos el desafío de intentar que todos los párrafos tengan más o menos el mismo tamaño y que no sean ni muy largos ni muy cortos. Una oración nunca puede constituir un párrafo, pero tampoco una página puede constituir un párrafo, ¿sí? Tenemos que tratar de que nos entren 2 o 3 párrafos en una página, por ejemplo, que tengan hasta 16 líneas, hasta 200 palabras. Uno va jugando con eso. Es un desafío, pero también le ayuda al lector a ir organizando la lectura, a ir tomándose descansos, etcétera, etcétera. Porque los párrafos cumplen varias funciones. Yo se las he detallado bastante en la clase 8, acá traje la lista como para que las veamos. Ayuda a clasificar la información y a identificar la estructura del texto. En un ensayo es fundamental porque es la única estructura. Sí, depende del tema también, es cierto, Federico, ¿no? Hay disciplinas que usan párrafos larguísimos, como la filosofía o la historia, pero igual los párrafos largos no son muy recomendables. ¿Por qué? Porque además cuando uno no maneja muy bien la gramática, en un párrafo largo es muy probable que cometa muchos errores. Entonces lo más probable es tratar de ser concisos, 2 o 3 oraciones, 3 o 4 oraciones en un párrafo, bien puntual. Bien, ¿qué hacen los párrafos? Ayuda a clasificar la información y identificar la estructura. En el ensayo es lo único que tiene el lector para entender la estructura del texto. Marcar los diversos puntos en que consta un tema, distinguir opiniones a favor y en contra, señalar un cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, la introducción en un párrafo, la postura de uno en otro párrafo, la postura de otro en otro párrafo, la síntesis de postura en otro párrafo, la conclusión en otro párrafo. Yo voy organizando los temas en párrafos. Ampliar una idea anteriormente expresada. Uy, un paréntesis me quedó como un 8. Relaciones, analogías, ¿no? Expreso en un párrafo una idea, en el otro la amplío, en el otro pongo un ejemplo, y así voy ordenando la información. Comparar, contrastar ideas, presentar un ejemplo, resumir, reformular párrafos anteriores. En 2 o 3 párrafos desarrollo un tema difícil, en el cuarto lo resumo y lo vuelvo a explicar. Servir de nexo o transición entre párrafos o entre apartados. Un párrafo que diga, hasta acá hemos desarrollado tal y tal cosa, a continuación veremos tal y tal otra. Exponer causas, efectos, proponer justificaciones, introducir, concluir, citar, comentar. Cumplen funciones los párrafos. Y en base a esas funciones que tenemos que ir organizándonos para poner enter, separarlo. En el ensayo es la estructura primordial para organizar la información, el párrafo. Tiene, por un lado, un funcionamiento externo, que tiene que ver con esto de que organiza la información, y en el ensayo, de hecho, es el único apartado, lo único que me sirve para organizar la información, pero además tiene un funcionamiento interno, es una mini unidad de sentido. Entonces, internamente tiene que poder tratar de un mini subtema, entonces tengo que poder ponerle un título, aunque no lo necesite, pero es un buen ejercicio ponerle un título. Y tienen que tratar un mini subtema, entonces tiene que tener una estructura también interna, una oración de introducción, unas oraciones que organizan la información en el medio, una oración de cierre, como para que el lector se dé cuenta. No es fácil, lleva tiempo, al principio no lo logramos a la perfección, y la propuesta es no lograrlo a la perfección al principio, pero sí proponernos mucho leer como escritores, y lo más importante es leer como escritores. Ustedes en la clase que les voy a subir van a encontrar, les voy a poner un ejemplo analizado en un texto breve, con los párrafos, qué información trabaja en un párrafo, qué información trabaja en el otro. En uno pone ejemplos, en otro pone la conclusión, en otro la introducción. En un texto breve les voy a subir analizado con ejemplos. Y ustedes algo parecido van a tener que hacer con el texto de Luján Camberiere. Pero todo lo que va a tener, en lo que va a consistir el trabajo va a ser básicamente en eso, en analizar todo lo que tiene que ver con la construcción del texto, en un texto que ya está hecho y que yo ya sé que más o menos está bueno, en el sentido, no tanto en el tema, puede gustarles o no, supongo que a muchos les va a gustar mucho porque es un texto sobre diseño, pero sobre todo es que es un buen uso de la lengua, que atiende a su lector, que es un texto adecuado, y yo en consignas muy orientadas
lo que voy a hacer es acompañarlos en la búsqueda de estas características en un texto ya hecho. Es decir, acompañarnos en la tarea de leer como escritores, que es lo que van a hacer ustedes, ¿sí? La clase que viene, que va a ser el miércoles que viene, vamos a ver esta otra característica del discurso académico que nos tenemos que sacar de encima sí o sí, que es un poquito más espesa, que es la intertextualidad. No la intertextualidad encima, ¿no? en sí misma, no es espesa ella, sino la técnica para citar, que es las normas APA que tenemos que ver, es un poquito más difícil, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, dadas las circunstancias, como para que ustedes sepan algún que otro consejo sobre cómo indicarle a sus lectores de dónde sacan las palabras que citan, y van a tener un pequeño trabajito con eso. Lo que les voy a subir al aula para que tengan también después a disposición, eso se los voy a subir ahora, para que lo vayan teniendo quienes tienen que hacer el trabajito quienes tengan que hacer un trabajo escrito, es un capitulito sobre revisión, ¿no? Que es nada más una guía de revisión de los textos académicos, una guía en la que ustedes pueden hacerse preguntas. ¿Tuve en cuenta a mi lector? ¿Fui suficientemente claro? ¿Mis párrafos son muy largos? ¿Son muy cortos? ¿Las oraciones están bien? ¿Elegí bien las palabras? ¿Atendí a esto, esto y aquello? Como para que ustedes puedan hacer como una suerte de checklist cuando corrigen sus textos. ¿Está claro? Bueno, de nuevo, quiero aclararles una cosita súper importante. Yo les subo mucho material al aula para que lo tengan a disposición. Después les voy a escribir el detalle de lo que les subo. Pero no es para que se sientan que están súper atrasados con la lectura y nunca se van a poner al día. Muchas cosas capaz no las alcanzan a leer en este semestre, no pasa nada. Yo les cuento que las tienen a disposición y que cuando se vean en el brete de tener que organizar un texto en párrafo van a saber que está ese texto ahí. Cuando se vean en el brete de tener que, no se acuerden cómo eran las fuentes, en qué interlineado, tienen el material ahí. Desde la idea del material del aula es para que lo tengan a disposición. ¿Eso está claro? No quiero que nadie se me desespere este fin de semana, que ya queda poco para terminar el semestre. Entonces, les voy a subir el material que les vengo prometiendo, les voy a subir las indicaciones bien precisas de última fecha de entrega de todo, condiciones de regularidad, etcétera, etcétera. Y nos vemos el miércoles que viene para enfrentarnos a la intertextualidad en el discurso académico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna consulta? No, todo quedó claro. Perfecto. Bueno, si nadie tiene algo más para decir, voy a cortar la grabación y de a poquito los voy despidiendo para que puedan poner fin a su jueves.